Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al politólogo Freddy Ángel Castro. Muchísimas gracias por el honor. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta nueva realidad, no solamente mundial, sino también de la televisión dominicana. Correcto, doctor Freddy. Esta nueva realidad nos impone el distanciamiento y por ende tener como escenario nuestros propios hogares. Pero también se nos impone una realidad político-institucional en el país, doctor. El presidente Luis Abinader se ha instalado y ha tomado una serie de decisiones. ¿Cómo enfoca usted desde el punto de vista político el panorama institucional del país con la nueva realidad de un poder político gobernado por el Partido Revolucionario Moderno, un presidente de una época en que estamos en un proceso de una nueva generación, diríamos ya concretamente, en el ejercicio del poder político? Bueno, en el caso de Luis Abinader y el nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno, nosotros lo primero que tenemos que decir es, Federico, que estamos en presencia de un nuevo estilo, y ese nuevo estilo está asociado, primero tú lo viste, alrededor de los Twitters decreto, es decir, nada con la lejanía de aquellos protocolos cerrados del Estado, de Balaguer, los decretos, el hermetismo. A última hora todo el mundo estaba pendiente de lo que era el gabinete y no, Luis fue soltando su gabinete en medio de la pandemia y a través de Twitter. Entonces estamos en ese nuevo estilo. Si hablamos del gabinete en sentido general, podemos decir que las designaciones han sido buenas, que han satisfecho las expectativas de la opinión pública, sobre todo el nombramiento de doña Miriam Germán y Genevieve Denise, que había sido prácticamente un reclamo desde la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Dominicano de Derecho Procesal lo habíamos solicitado, participación ciudadana, concertación democrática, coalición democrática, o sea, la sociedad civil se había empeñado directamente en obtener un resultado para que fueran dos fiscales o fiscales independientes. El gobierno entonces también que se inicia tiene una agenda prácticamente, una agenda que la ha determinado la pandemia, y esa agenda que ha determinado la pandemia dice que el problema de la salud tiene que ser esencial. Por eso el gobierno decretó un gabinete prácticamente de crisis que tiene que ver con la misma vicepresidenta de la República, Raquel Peñera, que está al mando de esos procesos y ha tomado medidas como son el asunto relacionado con la vacuna, de las pruebas masivas, rápidas, PCR, la habilitación de nuevos centros del laboratorio. Esto es en la parte. Ahora, yo creo que estamos teniendo un poco de dificultad operativa para el asunto de la educación. O sea, hasta donde a uno llegan las informaciones ya en la modalidad virtual, algunos estados de los Estados Unidos ya iniciaron la docencia y el ministro Fulcal dijo que se iba a iniciar la docencia, pero parece ser que hay un problema que tiene que ver con la logística y es que faltan casi 1.300.000 tablas o smartphone para la conectividad y también para los profesores prepararlo, que no es fácil mudar profesores análogos a una realidad virtual. Y obviamente el otro tema de lo que yo creo que son los tres problemas básicos que está heredando el gobierno es el tema económico. La prolongación de los programas fase 1, fase 2, para mí, para ti, ha sido una medida correcta. Yo fui una de las primeras personas que dije públicamente, me parece el día 6 o el día 7 de julio, el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Albizu, a quien no conozco, que tenía que quedarse personalmente, a quien no conozco personalmente, tenía que quedarse al frente del Banco Central para mandar confianza a los agentes económicos, y eso tú has podido visualizar que hay una prima del dólar que está oscilando en un rango de los 60, pero que no amenaza con dispararse más allá de un rango manejable. Sin embargo, situaciones como el turismo siguen siendo delicadas porque es un problema que depende ya propiamente de la vacuna.
que se encuentre, situación, por ejemplo, de las remesas, que aumentaron el mes pasado sobre un 25%, que tiene que ver con el dinero que inyectó la administración Trump, pero que ahora demócratas y republicanos están enfrascados en el Congreso y no se advierte una nueva ayuda. Este es el escenario que casi podemos decir que se va a presentar hasta final del año. Creo que lo que le falta ahora al gobierno es poder iniciar el año escolar. Y si no lo pueden hacer de golpe, deberían entonces entrar también a fases para poder ir resolviendo la conectividad de los estudiantes y sobre todo de sectores pobres. Porque hay una cosa, quienes van a iniciar, que son los colegios, son el 20% de la población estudiantil. El 80% está compuesto entre el sector público y los colegios económicamente pobres, que no tienen tampoco una gran cobertura de conectividad. Doctor, hemos visto un Luis Abinader abierto a dialogar con todos los sectores y dispuesto a tomar medidas, ir a escenarios donde hay dificultades a nivel social y tratar de procurar soluciones viables en medio de situaciones como la heredada de la pandemia. ¿Qué usted puede explicar acerca de esto? Bueno, es una forma primero de practicar lo que él solicitó al gobierno anterior, que no fue escuchado. El liderazgo nacional dijo que había que unificarse alrededor del tema de la pandemia. El presidente tiene pendiente la convocatoria de una consulta con los partidos políticos. Vimos que esta semana que está concluyendo es una semana donde él se acercó al liderazgo comunicacional y también creo que en esta semana fue al Laboratorio Nacional para ver de viva voz lo que está pasando con la laboratorista, o sea, para que no le cuenten, porque tú sabes que a veces se pierde mucho en esa burocracia. Ir al laboratorio es un asunto de 15 o 20 minutos para un presidente. Así fue también a la parte de la ayuda. Esto es bueno porque el presidente está tomando con sus propias manos, visión, acciones que pueden resultar puntuales en un momento donde todo es conflictivo y delicado, porque una pandemia como la que tenemos, afectando entonces con un ritmo de tormenta, de huracán, y contagio, desalojo masivo, rápido, pueden elevar exponencialmente el virus y nosotros tener un rebrote brusco de un virus que es muy letal en términos de lo que ha estado haciendo a nivel mundial y en la República Dominicana. Fuera de todas estas medidas que se han tomado y que acertadamente usted ha enfocado desde el punto de vista analítico, ¿cuál es el impacto institucional que usted ve en este inicio de gobierno en cuanto a las medidas fuera del asunto de la pandemia, de la atención de la pandemia, la educación y el diálogo con sectores y personas vulnerables? Esta composición política, institucional, ¿hacia dónde cree Freddy Ángel Castro que se enmarca en el plano político? Muestra en estos primeros días, primero, de la necesidad de modernizar el Estado, de refundir el Estado en áreas, por ejemplo, que son áreas que de alguna manera no están generando productividad en relación al gasto. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que él anunció de la eliminación de OISOE, la eliminación del CEA fusionado con bienes nacionales, la misma situación en el sector transporte. Ahí pues se puede generar un ahorro importante en términos de cuantía. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de esas instituciones, Federico, tienen dos situaciones. Primero, son creadas por ley. Entonces, si son creadas por ley, tú no la puedes eliminar por decreto. Tienen que ir al Congreso y el Congreso prácticamente finiquitarla. Por ejemplo, en el caso del CEA, yo he dicho algo que sería bueno que los actores del poder político lo visualicen. En el caso del CEA, nosotros tenemos una realidad que fue la realidad de los 12 ingenios donde operó el Consejo Estatal del Azúcar.
Entonces ahí se ha creado una masa empobrecida de propietarios que tienen 50, 100 y hasta 500 metros de tierra, que no son las grandes fincas, que no son los grandes negocios, amparados en la corrupción que se hizo en el CEA, sino que son gente que vivió ahí, que vive ahí, y necesitan que esos terrenos tengan una titularidad. ¿Y qué podría hacerse? Que en el tránsito del CEA hacia bienes nacionales, con la ley que la apruebe, se dé una titularidad, se solicite, igual como se hizo con la ley del plazo de validación de capitales que te daban 280 días. Entonces ahí eso se puede hacer porque no sería justo volver a dejar esa masa de pobladores críticos en un estado de indefección donde su tierra no tiene un valor. Por ejemplo, es un problema que tiene que ver ya con legislación. Hay otras decisiones que son por decreto. Las que son por decreto se pueden ir por decretos. Y nosotros aplaudimos, por ejemplo, el hecho de que en instituciones con magro presupuesto tenían 10, 15, 20 viceministros, lo cual es un desperdicio en temas tan importantes como la salud. Yo creo que el Estado tiene que privilegiar la salud. Yo soy de lo que digo que el gobierno tiene que incorporar 1,000 médicos en una primera etapa, tiene que pensionar a 4,000 médicos que están varados y que no están prestando servicios, que lo único que están cobrando, entonces tienen plazas ocupadas. El gobierno en materia de salud, yo pienso que su agenda institucionalizar el Estado, porque el Estado fue desinstitucionalizado, y enfocarse en el tema de salud, porque nosotros no sabemos realmente cuándo podemos controlar esta pandemia. Tampoco sabemos cuándo y cuál será la próxima pandemia, porque esto es parte del diario vivir de la humanidad. Doctor, es decir, que para eliminar esas instituciones que, como usted bien dice, tienen una carga presupuestaria fuerte y un poder de acción quizás limitado, se requiere una ley del Congreso aboliéndolo. Mira, hay, por ejemplo, el Consejo Estatal del Azúcar, que fue creado por una ley. Pero ¿qué pasa con el Consejo Estatal del Azúcar? Tú tienes que hacerle una auditoría de un inventario patrimonial, porque tú tienes que saber lo que tú le estás transfiriendo a bienes nacionales. Entonces, la masa, por ejemplo, inmobiliaria de la tierra, el edificio donde está el propio Consejo Estatal del Azúcar, el ingenio Porvenir, que está funcionando, el ingenio de Barahona, que está funcionando. O sea, entonces tú tienes que saber hacia dónde tú vas a mandar esas unidades productivas, hacia dónde tú vas a mandar y descargar ese patrimonio. Obviamente tiene que ser a bienes nacionales, pero tú tienes que hacerlo por mandato de una ley, porque las obligaciones que tiene el CEA todavía son obligaciones que están dadas y facultadas en el marco de una ley, que usted la va a transferir a bienes nacionales, pero tiene que darle esas competencias a bienes nacionales que no la tiene la ley. Ese es un caso. Se puso el otro caso de la OISOE. La OISOE es una comisión, es una oficina, eso se puede establecer y eliminar por decreto, pero no todos pueden ser por decreto. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo Freddy Ángel Castro. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el politólogo Freddy Ángel Castro. Doctor, también en otra perspectiva vemos que en el gobierno las instituciones que están elaborando, están tratando de ensancharse por el proceso administrativo y responder a las necesidades del momento. Vemos que se desatan algunos cuestionamientos de que se le han llevado las informaciones, otras están bloqueadas. ¿Cree usted, doctor, que esto desata un camino en que pueda verificarse o levantarse cualquier proceso en contra de funcionarios que tuvieron en el ejercicio del poder y que los que están inician un proceso de cuestionamiento? Bueno, mira, solamente el hecho de apropiarse de los discos duros, que es una información del Estado, una propiedad del Estado, constituye un crimen
contra de la cosa pública. Y evidentemente está claro de que las autoridades dominicanas, el DICRI y las fiscalías, según la jurisdicción donde corresponde, en este caso el plan social está en la provincia de Santo Domingo, pudieran accionar contra esos funcionarios que se han llevado esa información y que se han llevado esos documentos públicos que tienen información que al Estado le interesa. Entonces pienso que ahí hay una situación de graves daños a la moralidad pública, a la institución pública y que están comprometiendo su responsabilidad penal y su responsabilidad civil. Y yo creo que el Estado y el gobierno tienen que dar una señal bastante clara y operativizar y localizar a esa persona donde quieren que se encuentre para que devuelvan esa información. Porque tú no sabes, Federico, si hay una información comprometedora desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de las obligaciones, si se violaron procedimientos, si se quebrantaron normas, si se quebrantaron leyes. Entonces es una información que tiene que estar disponible al Estado. Actuar de esa forma, yo casi lo tipifico como una forma prácticamente delincuencial, porque no es verdad que nadie tiene que ir a una institución pública, y te lo digo yo, que tengo 34 años, siendo profesor universitario, que he ocupado muchísimas funciones y posiciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a mí nunca se me ha ocurrido sacar ni siquiera un folder de las oficinas donde termino. Entonces, eso es propiedad del Estado y sobre eso hay que responder. Y si no se responde pues, de la manera más viable, tiene que responderse en justicia con las acciones punitivas y sancionables que establece el Código Penal de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader ha anunciado que serán auditadas todas las instituciones del Estado. Concomitantemente ha advertido a los funcionarios que el que no declare sus bienes al 15 de septiembre será suspendido y que posteriormente será destituido en caso de desoír el requerimiento establecido por la ley. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Mira, sobre las necesarias declaraciones públicas de todos los funcionarios, qué bueno, nosotros saludamos al presidente Luis Abinader, porque esta es una disposición que está en la ley, pero que no se cumple. Si usted examina ahora mismo de los funcionarios salientes, hay más de 2.500 funcionarios que nunca emitieron una declaración jurada de bienes. Entonces el presidente Luis Abinader está mandando una señal clara a sus funcionarios, que le está diciendo, necesito saber con cuánto ustedes me han ingresado a la administración pública, porque yo 4 años después necesito rendir informe a este país de quiénes o no se pudieron ver enriquecidos y las medidas que yo tomo. Entonces nosotros esa parte la saludamos de manera entusiasta. Ahora, la otra parte de tu pregunta que se refería a las auditorías. A las auditorías están bien. Las auditorías pueden ser, yo diría que son más que preauditorías, porque hay jurisprudencia en los tribunales dominicanos que dicen que las únicas auditorías que son vinculantes es de la Cámara de Cuentas. Pero tú no le puedes solicitar a esta Cámara de Cuentas, que no le quedan más de 3 meses, que empieza un proceso de auditoría del Estado General, porque no van a tener tiempo para hacerlo y no van a tener ni siquiera los recursos. Entonces, que se comience una especie de preauditoría vinculante, informe de los hallazgos y que posteriormente con la nueva Cámara de Cuentas que se liga, entonces esa Cámara de Cuentas tome de esos hallazgos fundamentales que pueden causar auditorías puntuales sobre ese tema, porque una de las cosas que dice la Cámara de Cuentas y que han dicho muchas de las cámaras de cuentas, recuerdo a Liselot Marte de Barrio con eso, que dijo que no había recursos para auditar todas las instituciones del Estado, porque imagínense, empecemos por 158 ayuntamientos, distritos municipales, 21 ministerios, X tantas direcciones generales de autonomía, estamos hablando probablemente de una masa de casi de 500 instituciones que requerirían auditoría y no hay recursos para eso, pero sí para aquellos casos donde el prelevantamiento de la preauditoría indique que hay situaciones graves. Por ejemplo, para el Estado Dominicano es prioritario establecer
¿Dónde fueron a parar los 21.500 millones de dólares de pesos que el director de presupuesto dijo que se ejecutaron sin ningún tipo de soporte? Entonces ahí hay una prioridad. Bueno, no es igual que tal vez auditar el distrito municipal de partido. No tiene la misma connotación y trascendencia. Yo creo que son medidas viables y que van en busca de enderezar el Estado en términos de su administración de sus recursos. Doctor, ¿piensa usted que esto es un camino hacia posibilidad de hallazgos y acciones penales? Claro que sí. Hay que determinar lo que pasó con los 11.500 millones de pesos que se contrataron en obras públicas para el asfalto. Hay que establecer los 38 millones de dólares que dijo Odebrecht que dio en soborno en la República Dominicana y que hay personas sindicadas que tomaron de ese dinero y que hicieron inversiones en apartamentos a nivel internacional. Eso hay que establecerlo. Hay que establecer lo que pasó con los 21.500 millones de pesos que no han dejado rasgos. Hay que establecer también lo que pasó en la ISOE con el problema de la licitación y las mafias que operaban. Creo que sí, que hay que establecer también lo que pasó en el CEA, porque en el caso del CEA hubieron 2 personas muertas en los últimos 2 años, lo que pasó con los Tres Brazos, con Titulatet, qué pasó en los Tres Brazos, que se vendió esa tierra, cuáles fueron las causas, que se le vendieron un barrio entero a una compañía. Es decir, hay muchos temas en la lucha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad que son parte de una agenda nacional. Doctor, también hay otras cuestiones institucionales que vienen por ahí. Los cambios se trasladarían al Congreso. Viene una evaluación a los probables sustitutos de los magistrados de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo, etcétera. También la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pinta todo esto, doctor? Bueno, vamos a ir por parte. En el caso de la Junta Central Electoral, yo creo que los 2 partidos políticos que ganaron la mayoría senatorial, Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo, deben hacer un pacto político para designar a los jueces, a los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Cuál debe ser el perfil? Combinar la experiencia con la innovación. Combinar un perfil fuerte encabezado con personas que dominen el derecho constitucional, que dominen el derecho electoral, que conozcan las ciencias políticas porque van a trabajar con los partidos políticos en un nuevo escenario donde está la ley 318, la ley 312-18 de partidos políticos y la ley 15-19 sobre la Junta Central Electoral. La nueva Junta Central Electoral tiene y debe encaminar un nuevo proyecto de ley hacia el Congreso Nacional a los fines de que los 21 hallazgos que dijo la OEA, que ratificó UNIORE, que ratificó IFE, que ratificó CAPEL, puedan ser introducidos al Senado de la República para nosotros seguir adecentando, Federico, el sistema de partido. Tenemos que afianzar los controles en los delitos electorales. Tenemos que crear realmente una fiscalía electoral temprano, a tiempo, con recursos, funcional, con gente y fiscales expertos en delitos electorales para nosotros seguir protegiendo el sistema democrático en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hubieron muchos delitos electorales, algunos de ellos casos que están sometidos en la justicia, como el exdirector de cómputo, el señor Miguel Ángel, tienen que verse todos estos elementos. Entonces, en la Junta Central Electoral, yo creo que hay que tener un perfil bastante claro de innovación, de transparencia, de credibilidad y sobre todo también gente que jueguen al equilibrio en el marco de una perspectiva de los partidos políticos y en los otros entes, en el caso de la Cámara de Cuentas, ¿por qué no decirlo?
Lo que hay es que negar la historia y la esencia de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no ha auditado. La Cámara de Cuentas ha sido cómplice de los gobiernos pasados sobre el problema de la no auditoría y no comprometer los elementos de auditoría. Fíjate lo que pasó con el problema de Punta Catalina, donde es Odebrecht que dice que sí, que sobornó en Punta Catalina. Entonces hay que nombrar también a gente, abogados, técnicos, fiscales, peritos, que tengan un expertise probado y que vayan a llevar hacia adelante este tema de la lucha en contra de la corrupción, porque hay un problema. Si la Cámara de Cuentas no encausa y no rinde las auditorías transparentes, cuando el fiscal no tiene pruebas en las manos y lo lleva al tribunal, el caso se cae en el tribunal. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que ahí también habrán que ponerse de acuerdo sobre perfiles importantes de jueces independientes, de jueces que tienen las competencias. Y creo que esto queda zanjado porque para mí, conforme a la interpretación constitucional, la fuerza del pueblo es la segunda mayoría en el Senado y por lo tanto le corresponde a un miembro del Partido Revolucionario Moderno, que es la primera mayoría, le va a corresponder otro miembro en la Cámara de Diputados, el Pacheco, que es de la fuerza dominante, el primer miembro, y el segundo miembro será del Partido de la Liberación Dominicana, que es la segunda mayoría en la Cámara de Diputados. En la Suprema Corte de Justicia, probablemente el Pleno se reunirá, ratificará o retirará al magistrado que está ahora, porque vamos hacia una nueva composición del Consejo de la Magistratura. Doctor, y en cuanto a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo debe estar en manos de personas expertas que tengan determinado compromiso realmente con la defensa de las instituciones del Estado y los derechos humanos. Hemos visto una Defensoría del Pueblo alicaída, y sobre todo doña Zoila realmente estaba un poco enferma, ¿tú me entiendes? Y no se ha sentido la importancia de la figura. Yo creo que hay que potencializarla ahora, porque de lo contrario, de cara a una reforma constitucional, cuando se deba hacer, esta puede ser una figura que pueda desaparecer del ámbito constitucional. Doctor Freddy Ángel Castro, también se tomó una decisión, el presidente Abinader tomó una decisión que había sido reclamada por la mayoría de la población, la designación de la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la magistrada Miriam Germán Brito tiene todo el aval institucional, tiene toda la experiencia, no solamente porque ha sido juez de carrera, sino también en una fase de su vida ocupó Ministerio Público, fue una catedrática de Derecho Penal y creo que ha hecho grandes aprendizajes. Una persona que llega con la suficiente madurez, creo que va a administrar justicia en todo el sentido de la palabra. No creo que se vaya a prestar a elaborar ni a prefabricar expedientes para perseguir a nadie. Yo creo que en la magistrada Miriam, el país tiene la garantía, la certeza y la seguridad de que se va a administrar justicia de una manera equitativa, sin atropellar, sin amedrentar, pero también una justicia que va a ser administrada sin que los negocios de los conciliábulos eviten que se sancionen a los culpables de la depredación del erario público. Doctor, le agradecemos la amabilidad de comparecer aquí en Espera Usted Poder para hablarle al país como le habla un profesional de su altura, un catedrático, un jurista, un experto, un politólogo. Espera Usted Poder es un canal abierto. Gracias, Federico. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo Freddy Ángel Castro. Proseguimos con nuestro contenido.